Buenas tardes. Las aprendices del SENA, Indira Woldeman, Leslie Navarro, Catherine Navarro y Samira Pizarro, de la especialización en inocuidad e higiene alimentaria, tenemos el gusto de brindarles un taller a los operarios de Industrias La Hogareña, con referente a las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura tienen un marco legal, una normatividad, que están reguladas por la resolución número 2674 del 2013 del Ministerio de Protección Social, que establece los requisitos y condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, como autoridad sanitaria del orden nacional, que deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias. El INVIMA es la institución oficial de vigilancia y control que trabaja en protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias como decretos, resoluciones para alimentos, medicamentos, cosméticos, productos de aseo, bebidas alcohólicas, entre otras. Esta se aplica a todas las fábricas y establecimientos donde se procesan alimentos, a los equipos y utensilios y al personal manipulador de alimentos, y a todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos. En el caso de La Hogareña, esta elabora productos referentes a salsamentarias. Esta industria tuvo la visita por parte de este ente a fines del 2020, donde se realizaron algunas recomendaciones de seguimiento de acuerdo a su porcentaje de cumplimiento obtenido. Las buenas prácticas de manufactura son una herramienta básica para la elaboración de productos seguros para el consumo humano. Son los principios básicos de prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos, con el objetivo de garantizar que los productos que se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción, obteniendo alimentos seguros, saludables e inocuos. Las buenas prácticas de manufactura son un conjunto de normas establecidas, las cuales regulan a las plantas de fabricación, en este caso de alimentos, en cuanto a los procedimientos de producción, limpieza y desinfección de materias primas y diferentes áreas, higiene personal, manipulación del producto y todo lo que esté asociado con él, así como los controles, registros y almacenamientos que garanticen la calidad del producto terminado y la seguridad para el consumidor final. En cuanto al estado de salud del personal, tenemos que el personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Asimismo, deberá efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas o epidemiológicas, especialmente después de la ausencia del trabajo, motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de alimentos que se manipulen. La empresa tomará las medidas correspondientes para que el personal manipulador de alimentos se practique un reconocimiento médico por lo menos una vez al año. La empresa, en este caso La Hogareña, tomará las medidas necesarias para que no se permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que se sepa o se sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de ser transmitida por alimentos o que sea portadora de una enfermedad semejante o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Es responsabilidad del personal manipulador de alimentos que presente algún tipo de riesgo comunicarlo a las directivas de la empresa y de esta manera se tomarán las medidas preventivas.
En cuanto a educación y capacitación, todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, es decir, capacitación en este tema, especialmente en cuanto a las prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. La empresa debe tener un plan de capacitación continuo y permanente para que el personal manipulador de alimentos, desde el momento de su contratación y luego de ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y podrá ser efectuada por esta o por personas diferentes a ellas, las cuales deben contar con la autorización de la entidad competente, teniendo en cuenta el contenido de la capacitación, los materiales y las ayudas utilizadas, así como su idoneidad para realizar la capacitación. La autoridad sanitaria, en cumplimiento a sus actividades de vigilancia y control, verificará el cumplimiento del plan de capacitaciones. Es decir, que la empresa debe tener un plan de capacitaciones a seguir durante un año para que los manipuladores de alimentos lo realicen. Es decir, cumplimiento a ese cronograma de capacitación. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se pueden colocar en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad. Sí, como lo decía nuestra compañera Samira Pizarro, es muy importante tener en cuenta ciertas prácticas higiénicas y medidas de protección en la industria a la hora de ofrecer alimentos inocuos al consumidor. Una de esas prácticas es mantener una limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas en sus labores. De esta forma, se evita la contaminación del alimento y de las superficies de contacto con el mismo. Usar vestimenta de trabajo de color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza. Cuando se utiliza delantal, este debe permanecer atado al cuerpo de tal forma que sea seguro para evitar la contaminación del alimento y posibles accidentes de trabajo que se puedan presentar. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comenzar cada turno y cada vez que salga del área asignada. El cabello se debe mantener recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo. Otras prácticas higiénicas y medidas de protección para tener en cuenta es mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. El calzado debe ser cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo, para de esta forma evitar algún tipo de accidente y como lo exige la normatividad. De ser necesario, el uso de guantes debe mantenerse limpios, sin roturas o desperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico de las manos sin protección. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso, debe ser obligatorio el uso de tapabocas mientras se manipula el alimento, tapando nariz y boca y no usando el tapaboca en la barbilla. No se permite utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal realice sus labores. Y en caso de usar lentes, estos deben ir asegurados a la cabeza mediante alguna banda, cadena u otro medio ajustable. Es muy importante para cada uno de los operarios realizar la siguiente evaluación para determinar
el aprendizaje de cada uno respecto al tema socializado anteriormente, buenas prácticas de manufactura, y que de esta forma puedan colocar en práctica esos conocimientos para ofrecer alimentos inocuos a los consumidores. Una de esas preguntas es, ¿a qué hace referencia el término de buenas prácticas de manufactura? Mencione 3 actividades que harías en el turno para aplicar las buenas prácticas de manufactura. Como ya lo había dicho anteriormente, es muy importante reforzar cada día y en el horario de turno estos conocimientos aprendidos en la industria de la hogareña con sus operarios. Muchas gracias. Que esta presentación haya sido una actividad enriquecedora en cada una de ustedes.